como siempre, un privilegio el poder compartir en esta nueva jornada la palabra que el Señor tiene puesta en nuestro corazón para todos. Reconocemos que la palabra del Señor es viva y eficaz y está realmente pernoctando, está alojada en nuestro espíritu. Y es importante que nosotros estemos atentos efectivamente a la palabra del Señor, que es Cristo mismo morando dentro de cada uno de nosotros. Y Él nos ha dado el regalo y el privilegio de tener el Espíritu Santo morando en nuestro propio espíritu, para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos recibir la revelación de Jesucristo, que es la razón por la cual nosotros existimos, la razón por la cual nosotros ciertamente hemos sido creados. Ahora que tenemos el privilegio de conocer al ungido, ¿verdad? Por medio de esa revelación, es importante el que podamos nosotros entender quiénes somos en esa nueva persona en Cristo Jesús. Sabemos que efectivamente, como la Escritura declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que somos nosotros, somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Esa nueva criatura ya no tiene nada que ver con la vieja creación, es decir, con el hombre natural que nosotros conocemos, el hombre natural que cada uno de nosotros es. Todo lo que nosotros somos ahora en este mundo, pues se acabará. Pero sin embargo, la nueva creación que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros tiene que irse revelando, ¿verdad? El nuevo hombre se va renovando cada día, dice la Escritura, mientras el hombre exterior se va desgastando. Y eso nosotros lo podemos ver en nuestra propia experiencia, porque si es bien cierto, todo lo que es nuestra carne, nuestra alma, ¿verdad? Nuestro viejo hombre, se desgasta día a día por muchas circunstancias, por edad, por luchas, por sufrimiento, por lo que sea. Sin embargo, nosotros tenemos el nuevo hombre, el interior, el que efectivamente ha sido engendrado por nuestro Padre, el que ahora tiene que irse renovando cada día. La Escritura nos dice que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, lo cual es una palabra profunda, ¿verdad? Porque da a entender que nuestra mente detrás tiene un espíritu, nuestra mente detrás tiene una inclinación. Y cuando hablamos nosotros de la mente, estamos hablando de la mente de Cristo. Ahora que conocemos a Cristo y detrás de Cristo, pues por supuesto está el Espíritu del Señor, una mente que tiene una inclinación hacia las cosas eternas, hacia las cosas celestiales, hacia todo lo que es divino, hacia todo lo que le pertenece al Señor. Y esa mente es en la que nosotros ahora tenemos que ir conociendo y tenemos que irnos ejercitando en la piedad, es decir, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso importante que mientras estamos nosotros en este peregrinaje, vayamos de alguna manera discerniendo aquellos grupos de personas que de alguna manera representan a la humanidad. Es lo que comenzamos a ver la semana pasada, ¿verdad? En aquellas declaraciones de primera de Corintios 1, 22 y 23, en donde el apóstol Pablo distingue tres grupos de personas, ¿verdad? Que tienen que ver directamente con cómo el Señor ve a la humanidad, ¿verdad? Y cómo nosotros deberíamos comenzar a discernir quiénes somos. Habla de los judíos, habla de los griegos y habla de nosotros, lo cual ciertamente es maravilloso. Los judíos, los griegos y nosotros. Y 1 Corintios 1, 22, 23 dice algo importante, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces aquí nosotros identificamos, ¿verdad? Estos tres grupos dentro de los cuales nosotros debemos alinearnos, es decir, debemos alinearnos con uno de estos grupos, porque a veces uno que otro se puede confundir. Pero sin embargo, miren qué hermoso es ver
cómo el propio apóstol quiere de alguna manera sacarnos a nosotros, es decir, a los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a los que tenemos a Cristo viviendo dentro de cada uno de nosotros, cómo quiere sacarnos de grupos que de alguna manera muchas veces inclusive pueden profesar al Señor, pero no necesariamente, ¿verdad?, están alineados dentro de la perspectiva de la revelación de Cristo dentro de nosotros. Entonces habla primero de los judíos que habíamos hablado la semana pasada. Tenemos la charla subida efectivamente a nuestro canal en YouTube. Allí nosotros vemos efectivamente que los judíos representan en términos generales al pueblo religioso. Y ahora pues sí que tenemos nosotros, ¿verdad?, muchas tendencias religiosas. Se habla de que hay más de 40.000 profesiones, ¿verdad?, desde una perspectiva cristiana, en donde cada una, pues de acuerdo con alguna porción de la Biblia, determina tener una suerte de norte. Pero la verdad es que el único fundamento, como nosotros estamos estudiando y cómo el Espíritu Santo nos va mostrando, el único fundamento del Evangelio es Cristo Jesús, no hay más. Cristo, ¿verdad? No es una doctrina, Cristo no es una enseñanza, Cristo no es un mensaje, Cristo es una vida. Cristo es la vida que el Padre nos quiso dar. Cristo es la razón por la cual nosotros existimos. Nosotros existimos por causa de Él. Dios nos creó para que nosotros seamos la casa de Dios mismo, para que seamos la casa de Cristo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba claramente identificando que en Cristo Jesús, el árbol de la vida que inició desde el principio en el huerto del Edén, iba a ser en aquel árbol en el cual nosotros, unidos a ese árbol, íbamos efectivamente a poder alcanzar el propósito del Señor para nuestra creación, ¿verdad? Y es que efectivamente el hombre se ha hecho a su imagen y semejanza. Pero ahora en el mundo religioso, ¿verdad? La escritura nos dice que los judíos piden señales y hemos hecho hincapié en esta palabra pedir, ¿verdad? Porque la relación permanente del hombre religioso con Dios generalmente está basada en ver al Señor como proveedor absoluto, lo cual sí es verdad, pero de alguna manera está basada en ver a Dios como el proveedor de las cosas que vemos, principalmente lo que nosotros vemos. ¿Verdad? Nosotros, desde una perspectiva religiosa, siempre nos estamos dejando impresionar por lo que vemos, es decir, no caminamos por fe, sino caminamos por vista. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo señales, estamos pidiendo prodigios, estamos pidiendo milagros, siempre a las cosas que somos capaces de poder ver, pero sin embargo no ponemos nuestra mirada en las cosas que no vemos. Y la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es bienaventurados los que no vieron, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mientras que la propuesta del sistema religioso es siempre estar pidiendo a nuestro Padre que efectivamente nos dé muestras, que nos compruebe, ¿verdad? Que de acuerdo a la usanza del Antiguo Testamento, pues muchos profetas le pedían a Dios pruebas, ¿verdad? Exteriores de que Él estaba con el pueblo. Ahora ya ha cambiado la perspectiva, a pesar de que el Señor, por supuesto, que sigue mostrándonos pruebas irrefutables exteriores de que Él está con nosotros, pero ahora la manera de relacionarnos es desde una perspectiva interior. Es decir, nosotros ahora, estos nosotros de los que hablamos, que también veremos Dios mediante la próxima semana, que tiene que ver ya con nosotros predicamos a Cristo, mientras que los judíos piden señales. Nosotros, evidentemente, tenemos una perspectiva distinta y diferente. Los judíos se relacionan con Dios por vista, están es permanente y continuamente esperando que Dios les muestre que Él existe, pero a través de sus obras. Y como el Señor dijo, ¿verdad? Este pueblo, hablando respecto del pueblo de Israel, ¿verdad? 40 años ha visto mis obras, pero su corazón está lejos de mí. No han conocido mis caminos. Entonces, ahí nos muestra el Señor algo maravilloso, ¿verdad? Que efectivamente Dios muestra sus obras. En el caso del pueblo de Israel, le mostró 40 años sus obras. Le mostró prodigios, le mostró milagros, ¿verdad? Le mostró señales espectaculares y maravillosas que la verdad
que solamente por todo aquello que pudimos haber vivido, ya era suficiente como para que nosotros creamos permanentemente en Dios, pero sin embargo el pueblo seguía con un corazón duro. El pueblo seguía siendo incrédulo. El pueblo verdaderamente se agradaba de Dios cuando el Señor le suplía para alguna necesidad, pero inmediatamente cuando otra vez tenían que enfrentar escasez, enfermedades, dificultades, pruebas, luchas, persecución o cualquier otra cosa, ellos se quejaban contra Dios, hasta que Dios nuevamente les volvía a salvar, ¿verdad? Aparentemente, pues glorificaban al Señor, pero solamente hasta que otra vez venía el periodo de prueba. Y esto es lo que sucede generalmente, ¿verdad? En el ambiente religioso. Y es por eso que muchas veces inclusive el ambiente religioso puede atraer de una manera importante, porque la zanahoria que normalmente ponemos a la gente es que vengan, ¿verdad?, a la iglesia, que vengan a Cristo a resolver sus problemas. En un sentido sí es verdad, porque el Señor en Cristo Jesús nos ha resuelto todo, pero no necesariamente eso implica, ¿verdad?, que en nuestra vida y experiencia natural nosotros vamos a estar exentos de problemas, de dificultades, de luchas. El Señor tiene una salida para cada problema, para cada dificultad y para cada lucha, y aún salidas que muy posiblemente no necesariamente están de acuerdo con lo que nosotros entendemos sería una buena salida para nosotros. Si nosotros, por ejemplo, vemos a Jesucristo, cuando Jesucristo tuvo que enfrentar la cruz del Calvario, ¿cuál habría sido para Jesucristo una buena salida natural? Pues que no enfrente la cruz, que el Señor mande sus legiones de ángeles para defenderle. Eso lo dijo el propio Señor Jesucristo ante Poncio Pilato, ¿verdad? La mejor salida para Cristo hubiese sido que efectivamente, pues el Señor haga milagros en ese momento y les muestre quién es Él, pero sin embargo, Dios tenía, ¿verdad?, para nuestro Señor algo escogido, y era que tenga que sufrir la cruz, era que tenga que morir en la cruz, era que tenga que ser crucificado. Efectivamente, es una salida que nosotros jamás pensaríamos que debería ser normal, pero sin embargo el Señor permitió esa circunstancia porque en su corazón tenía la redención para todos y cada uno de nosotros, porque la muerte de Cristo tenía que ver directamente con la muerte de todos y cada uno de nosotros. Pero el punto central aquí es que los judíos piden. Su posición permanente y continua es el de estar pidiendo, 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 pidiendo señales, ¿verdad? Y vimos la semana pasada cómo efectivamente en el pueblo de Israel se tipifica esta condición, pero el Señor, 40 años, a pesar de que les mostró sus obras, dice que nunca conocieron sus caminos. Entonces el Señor no tiene en el corazón, ¿verdad?, el anhelo permanente y continuo de estarnos mostrando milagros, prodigios o mostrarnos sus obras. ¿Por qué? Porque eso tiene un problema y tiene una limitación. Cuando el Señor nos muestra sus obras, cuando el Señor provee milagros, cuando el Señor efectivamente nos da salidas, que sí las da, sin embargo, tienen un problema. No son capaces de poder cambiar nuestro corazón. No cambian nuestro corazón. Es decir, los milagros no cambian nuestro corazón. Los prodigios del Señor no cambian nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos a una naturaleza, ¿verdad?, contaminada, pecaminosa, que no puede cambiar sino muriendo o volviendo a renacer. No hay ninguna posibilidad, ¿verdad?, en el que nosotros podamos de alguna manera obedecer, ¿verdad?, a los propósitos de Dios si nosotros no nacemos de nuevo. Y es por esto que el Señor Jesucristo dejó muy claro a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Así que el reino de Dios tiene que ver con ver algo que nuestros ojos naturales son incapaces de poder ver. Lo que nuestros ojos naturales son capaces de poder ver no es la realidad espiritual de Cristo. Por eso es que ahora se nos pide, se nos conmina a que nosotros debamos andar por fe. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva creación, el nuevo hijo engendrado del Señor que está dentro de cada uno de nosotros, tiene la sustancia del Señor, que es la fe.
¿verdad? Y la fe es la manera como nosotros conocemos a Dios. La fe verdaderamente viene a ser una suerte de la mente de Cristo. La fe viene a ser una suerte de los ojos, ¿verdad? De Cristo, de tal manera de que nosotros por medio de la fe vemos lo que es incapaz el poder ser recibido desde nuestra mente natural y desde nuestra mente humana. Los milagros no cambian el corazón de Dios. Tal vez en nuestra propia experiencia nosotros podemos ver que en circunstancias, en situaciones en las cuales nosotros hemos tenido momentos difíciles, situaciones desesperadas, y hemos estado clamando a Dios por un milagro, hemos estado clamando a Dios por una intervención divina, y Él lo ha hecho. Una vez que nosotros hemos superado la crisis, o mejor dicho, una vez que el Señor ha permitido que nosotros superemos esa crisis, ha pasado un poco de tiempo y nosotros nos tendemos a olvidar ciertamente de las obras de Dios. Tenemos nosotros en nuestra carne, ¿verdad? Esta debilidad de olvidarnos del poder de Dios, de olvidarnos de las obras de Dios, de olvidarnos de que efectivamente el Señor está allí listo para poder asistirnos. Pero entonces el camino que el Señor escoge no es que nosotros estemos viendo continuamente sus obras. Este pueblo 40 años ha visto mis obras, pero no han conocido mis caminos. Y es por eso dice la Escritura, por eso me disgusté en mi corazón con este pueblo. Y dije, no entrarán en mi reposo. Fíjate, también es algo importante, ¿no? La manera como nosotros entramos al reposo del Señor es conociendo sus caminos. Y la única manera como nosotros conocemos sus caminos es conociendo su camino. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesucristo vino, porque el camino no es una cosa. Los caminos no son una suerte de conocimiento intelectual de los 7 pasos que debemos hacer para llegar al Señor. No, el camino que es Cristo, que es la puerta, nos introduce efectivamente, ¿verdad?, en la vía en la cual nosotros podemos llegar directamente al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el camino es una vida, el camino es una persona que ha sido colocada dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que es importante, hermanos, que tengamos en nuestro corazón presente esta perspectiva. Más allá de que nuestro Padre ciertamente bondadoso, misericordioso, está absolutamente interesado en ayudarnos, en salvarnos, en proveernos, en sanarnos, en curarnos. Él está interesado, pero efectivamente el foco central del Señor es que nosotros conozcamos la vida de su Hijo dentro de nosotros. Porque en esa vida ya tenemos nosotros absolutamente todo lo que necesitamos. En esa vida Dios nos ha dado las respuestas para todas las salidas que de alguna manera las requerimos. Y nos ha dado una salida 100% divina, espiritual, conforme a su propósito. El Señor nos dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A través de Cristo, el Señor nos introduce en esa voluntad para que conozcamos su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Para que conozcamos estas palabras cuando el Señor dice, yo conozco, ¿verdad? Yo sé lo que pienso acerca de vosotros. Sí, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Sí, y esos pensamientos de bien y no de mal son que nosotros encontremos la vida preciosa de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Fíjese que en estos versículos de Primera de Corintios 1, 22, 23 se hace hincapié. Dice, los judíos piden, ellos ya creen en Dios, ellos buscan a Dios, ellos están de alguna manera interesados en las cosas de Dios. Pero sin embargo, su relación primaria es una relación de pedir, de estar pidiendo, 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 pidiendo señales. Mientras que los griegos, de los cuales vamos a hablar en breve, buscan sabiduría. Ellos están buscando, ¿verdad? De alguna manera, a través del conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría humana, respuestas a la existencia de Dios o respuestas a la existencia y
buen vivir que el ser humano de alguna manera puede querer lograr en su propia vida. Entonces los judíos, los griegos buscan, los judíos piden, pero nosotros predicamos, que esto es lo que veremos la próxima semana y la semana siguiente. Yendo a este grupo segundo, ¿verdad? Al que estamos hablando, los griegos buscan sabiduría. Es importante que entendamos que el griego representa al hombre natural. El hombre natural es el hombre que todavía no tiene una relación directa con Dios. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es el que ha nacido naturalmente de la carne, de papá y de mamá carne, ¿verdad? El hombre natural es aquel hombre que no tiene la capacidad espiritual para poder conocer a Dios. El hombre natural solamente vive en dos dimensiones, vive en el cuerpo y en el alma, ¿verdad? Y el hombre natural va a dar énfasis en cuanto a su vida, en cuanto a su existencia, en estos dos pilares, en el cuerpo o en el alma, rindiendo culto al cuerpo o rindiendo culto al alma. En el caso de los griegos, ellos rendían culto, ¿verdad? Al alma, a la mente, a la inteligencia, a la sabiduría. Por eso es que el griego representa al hombre natural actual, es decir, el hombre que ha colocado su confianza en su capacidad mental. Fíjate que ahora estamos viviendo toda esta ola de la inteligencia artificial que por supuesto, ¿verdad? Tiene una suerte de muchísima ciencia, muchísimo conocimiento y tiene que ver con la capacidad que tiene la mente humana para poder crear cosas que de alguna manera pues hubiésemos nosotros creído imposibles. Pero el hombre hoy, efectivamente, ¿en dónde está colocando su capacidad? ¿En dónde está colocando su confianza? Sino en la capacidad de su propia mente. De ahí sale, por ejemplo, la famosa inteligencia artificial. No que estas cosas realmente estén mal, porque simple y sencillamente son cosas. Las cosas inherentemente no son ni buenas ni malas. Nosotros en el uso que damos a las cosas, ciertamente, ¿verdad? Hacemos que las cosas sean buenas o malas. Así que en el caso, por ejemplo, del judío que hemos visto, del hombre religioso, ¿verdad? Vive ciertamente como lo hemos dicho por lo que ve, pero este segundo, ¿verdad? El griego, que representa al hombre natural, vive por lo que entiende. Pablo, obviamente aquí no necesariamente está haciendo una diferencia étnica entre, ¿verdad?, griegos o judíos, sino que está presentando dos sistemas, y esto es muy importante que lo entendamos, dos sistemas completamente distintos que se oponen los dos a la revelación de Cristo. Porque mientras por el un lado los religiosos piden señales, ellos no están interesados verdaderamente en Cristo. Porque Cristo nos ha sido dado efectivamente como la respuesta a todas las señales. Miren, la escritura es tan clara en decirnos que, ¿verdad? En Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios, todas las que existen, las que nosotros entendamos, comprendamos, hayamos escuchado o las que nunca hayamos escuchado. Pero todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. De tal manera de que cuando nosotros nos conectamos a Cristo, ya las promesas de Dios, ¿verdad? Las tenemos ciertamente a nuestro favor. Pero resulta que aquí, cuando nosotros hacemos a un lado a Cristo desde una perspectiva religiosa, evidentemente nos estamos oponiendo a Cristo. No nos interesa Cristo. Cristo no puede ser el puente. Cristo no es el camino. Yo sigo siendo el puente. Mis capacidades, mi bondad, mi justicia, mis propios méritos son el puente para que el Señor me siga bendiciendo. Cuánto voy a la iglesia, cuánto leo la Biblia, cuánto oro, cuántas charlas devocionales escucho, etcétera, lo que tú quieras. Pero no hay nada en ti, absolutamente nada en ti ni en mí, ¿verdad? Que el Señor valore para darle salvación.
Nosotros verdaderamente somos aceptos en el amado, nos dice la Escritura. Nosotros hemos sido aceptos en Cristo. Y es que nosotros fuimos creados para Cristo. Sí, nosotros fuimos creados para expresar y manifestar todo lo que Cristo es. Si ahora nosotros nos encontramos expresando y manifestando muerte, pecado, temores, miedos, angustias, desilusiones, egoísmo ¿verdad? Capacidad propia, lo que tú quieras. Esto evidentemente es una distorsión de la realidad, de la expresión y de la manifestación de Cristo en nosotros por una muy sencilla razón, porque Cristo no está viviendo en nosotros, pero no solamente que no vive en el sentido de que esté colocado en nosotros, sino que Cristo no está reinando en nosotros. Cristo no está, ¿verdad?, gobernando dentro de cada uno de nosotros. Por eso la Escritura nos dice en Mateo 6, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. El propósito del Señor es que Cristo reine en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos ha dado su Espíritu. ¿Para qué? El Señor nos ha dado su Espíritu para que por el Espíritu hagamos morir todavía las obras que se manifiestan en nuestra carne. El Señor lo sabía, Él sabía que nosotros íbamos a tener a Cristo morando en nosotros, pero es necesario que Cristo se convierta en nuestra vida, porque allí es donde está la respuesta del Señor para todas tus necesidades, para todas tus preguntas, ¿verdad? Para todos tus temores, para todos tus miedos, para todas tus luchas. En la medida en que Cristo se levanta en tu espíritu y efectivamente es impartido en tu alma, en esa misma medida, ¿verdad? Va a comenzar a menguar efectivamente eh, el viejo hombre con sus viejas capacidades. Así que vemos aquí, ¿no es cierto?, una coincidencia en estas dos maneras de pensar. Mientras los judíos piden y mientras los griegos buscan sabiduría, los dos se oponen a la revelación de Cristo. Porque a través de la mente natural, a través de la mente humana, a través de la sabiduría humana, el hombre va a ser incapaz de poder ciertamente conocer a Dios. Es tan importante entender que digamos, que esta fila, estas posiciones en las que pone el apóstol Pablo, primero a los judíos, después los griegos y después a nosotros, evidentemente tienen una connotación, porque se debería suponer que la gente que busca a Dios, que habla de Dios, que cree en Dios, se debería pensar que es la gente que menos se opone a Dios. Pero sin embargo, ya hemos visto cómo en el ambiente religioso, cuando Cristo no está reinando en nosotros, por más religioso que seamos, nos estamos oponiendo a Dios porque no vamos a conocer los caminos del Señor, sino estamos simple y sencillamente interesados en sus obras. Es decir, el Señor pone en primera instancia a los religiosos porque constituyen realmente una situación un poco complicada y peligrosa respecto de cómo nosotros nos podemos alejar sutilmente del Señor. Mientras que en el segundo lugar se encuentran efectivamente las personas naturales, los griegos, que tampoco conocen al Señor porque ellos, ¿verdad?, tienen la perspectiva de que ver para creer, comprobar para poder creer. Yo primero lo entiendo en mi mente y después creo. Así que la idea central de Pablo no es atacar el conocimiento en términos generales, sino ya que Dios verdaderamente es el que nos da la sabiduría, Dios nos da el conocimiento, pero sin embargo, sí hay algo importante que aquí que debemos entender. Eh, Él está atacando la pretensión que tiene el hombre natural de llegar a Dios mediante su propia sabiduría, mediante su propia inteligencia, ¿sí? El griego representa al hombre que dice, si yo puedo comprenderlo, entonces lo voy a aceptar. Mientras que la propuesta de nuestro Padre es, primero debes recibir la revelación de mi Hijo para que efectivamente tú puedas conocer y entender cuáles son mis caminos. Así que la fe jamás va a nacer del razonamiento humano.
La fe nace cuando el Espíritu Santo revela a Cristo en el corazón. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe es un don que Dios nos da. La fe es un don que nos viene directamente con la vida de Cristo cuando Cristo está gobernando en nuestro corazón. Porque si no tenemos la fe fingida, ¿no? Pablo hablaba de una fe no fingida. La fe fingida es la fe, ¿verdad?, que usurpa normalmente nuestra carne, ¿verdad?, para poner confianza en que Dios va a suplir todo aquello que de alguna manera para nosotros tiene interés. Es decir, la fe humana, la fe natural, ¿verdad? No está poniendo efectivamente su fe en Cristo como la respuesta de Dios para cada circunstancia de mi vida, sino que está poniendo la fe en mí mismo, en mi capacidad de pronunciar, en mi capacidad de creer, en mi capacidad de confesar algo para que Dios me dé aquello que yo creo que verdaderamente es lo que necesito. Ciertamente nada trajimos a este mundo, como dice la Escritura, y nada nos vamos a llevar. Por tal motivo, hermanos, es importante que nosotros estemos claros que a través de la mente natural jamás vamos a poder llegar a Cristo. Y por eso es que el hombre natural, el hombre que se cree sabio e inteligente, ¿verdad? Que cree que efectivamente a través de esto va a poder alcanzar al Señor, evidentemente no está alineado con la perspectiva que nuestro Padre tiene. Podemos decir en primer lugar que desde esta perspectiva del griego, el griego que busca sabiduría, el hombre quiso conocer a Dios sin depender de Dios. Ahora, esto lo vemos muy claramente aterrizado en el propio Génesis 3:6, cuando efectivamente el Señor llevó al hombre al huerto del Edén. Fíjate lo que nos dice este versículo: y vio la mujer, ¿verdad? La mujer frente al árbol que el Señor le había dicho, o al hombre, ¿verdad? Que le había dicho que no comiese de ese fruto, porque simplemente o ciertamente iba a morir. Pero cuando ella lo vio, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y fíjate aquí, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, aquí vemos la primera vez cómo el hombre, ¿verdad?, recibe un destello de una luz que no era la luz del Señor, ¿verdad? De que él en sí mismo tenía la capacidad de poder alcanzar a través de su propio conocimiento sabiduría. Aquí no interviene Dios, aquí no interviene Cristo. La Escritura nos dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. La Escritura nos muestra que la sabiduría de Dios se llama Cristo, o sea, la sabiduría de Dios no es una gran inteligencia que él tiene. No, no, no. La sabiduría de Dios es una persona, es Cristo mismo. Y claro, ¿a quién le interesaba que el hombre no entienda esta realidad? Pues al enemigo de Dios, a la serpiente antigua. Y por eso es que ella vio, ¿verdad? Árbol codiciable, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué codició ella? Ella codició saber, conocer. Eso es lo que verdaderamente codició. Así que, ¿verdad? Siempre ha estado en el corazón del ser humano desde el principio, fíjate, ¿no es cierto? La posibilidad de poder conocer, ¿verdad?, la sabiduría sin que Dios intervenga directamente. Así que, ¿qué pasó? Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual también comió así como ella lo hizo. Pero mira, observa cuidadosamente, el árbol no le estaba proponiendo inmortalidad a Eva. No le estaba proponiendo inmortalidad, ¿sí? Aquí lo que le estaba verdaderamente prometiendo el árbol era sabiduría. Así que la serpiente ofreció conocimiento independiente de Dios. Y este es el grave problema que tenemos nosotros ahora.
Muchas veces nosotros, sin unirnos a Cristo, venimos a intentar conocer a Dios, lo cual por supuesto es imposible. Y ahí es donde podemos caer en todo tipo de trampa, en todo tipo de religión, en todo tipo de filosofía, ¿verdad? En todo tipo de fábulas o de cuentos de viejas, como dice el propio apóstol Pablo, que no nos llevan a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Desde ese momento el hombre comenzó a confiar más en su propio juicio que en la palabra del Creador. No olvidemos que todo lo que el hombre hacía mientras estuvo conectado al Señor en el huerto del Edén era la voluntad de Dios. Pero sin embargo, una vez que él se desconectó, ¿verdad? Ahora él intentó por sí mismo discernir cuál era su situación. Al punto que, claro, cuando vio a Dios por primera vez, ¿qué pasó? Después de que había caído, se escondió. Después, ¿qué pasó? Le dijo al Señor, Señor, me escondí porque tuve miedo. El Señor le dijo, ¿y quién te enseñó a tener miedo? Y el Señor le dijo, oye, ¿y qué pasó? Y cómo así estás, verdad, tapado con esas hojas? Y le dije, es que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, la posición de la mente natural fue comenzar a ver cosas que efectivamente Dios mismo no las veía. El hombre comenzó a ver una realidad distinta para la cual él había sido creado. Ahora, esto nos trae a una perspectiva maravillosa. El Señor nos quiere traer de vuelta al diseño original en Cristo para que podamos nosotros recibir la visión espiritual que de alguna manera en su momento nosotros la perdimos. Así que es importante el que nosotros veamos de esta perspectiva. La sabiduría del mundo, hermanos, nos muestra Romanos 1, 21 y 22. La sabiduría del mundo no pudo conocer a Dios y no podrá conocer a Dios. Pablo nos da un diagnóstico de toda la humanidad y dice lo siguiente en este versículo para recordarlo, Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire el contraste. Ellos se llamaban sabios. Es lo que nos pasa ahora en este mundo natural. Habemos muchísimas o hay muchísimas personas que hablan de que son superdotados, son sabios, que tienen mucho conocimiento. Pero sin embargo, a todo lo que el mundo, a todo, ¿verdad? Lo que la ciencia llama sabiduría fuera de Cristo, Dios llama necedad. Dios llama necedad, ¿sí? Ellos dicen que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ¿verdad? Como a Dios. Es decir, Dios irrefutablemente se ha dejado testimonio a través de las cosas creadas, de modo que es imposible que nadie no haya conocido a Dios. Es decir, es simple y sencillamente el haber decidido desde nuestra mente y desde nuestro corazón negar a Dios, porque es irrefutable la existencia de Dios. Alguien decía que se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Así que ellos se llamaban sabios, pero Dios los llamaba necios. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría comienza cuando el hombre reconoce su necesidad primaria de Dios. La escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es la vida de Cristo, es el Espíritu mismo morando dentro de nosotros. Porque la verdadera sabiduría comienza cuando el hombre reconoce, hermanos, que necesita a Dios. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, estamos entrando en cordura. Cuando nosotros verdaderamente, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida, indistintamente de en qué circunstancia nos encontremos, nosotros tenemos que venir a generar una suerte de reseteo permanente de nuestra mente natural. ¿Para qué? Para que en esa mente natural nosotros refresquemos todos los días nuestra inmensa necesidad de Dios. Es decir, Dios es nuestra necesidad primaria. Así como caía maná del cielo todos los días en la mañana,
Así ahora es necesario que caiga ese pan de vida, ese alimento espiritual que viene a través del Espíritu todos los días para nosotros, para que nos alineemos dentro de la perspectiva del Señor todos los días, porque si no, nosotros nos tendemos a separar del Señor. Cuando nosotros nos damos vacaciones espirituales, en términos de estoy cansado, no quiero venir al Señor, no quiero leer la escritura, no quiero meditar en ella, mañana voy a orar. Mira, todas estas cosas, no, a pesar de que la oración no es magia, ¿no? Ni leer la Biblia tampoco es magia, ¿no? Todo esto nos atrae al Espíritu, a Cristo, para que Él, como un cordón umbilical, por medio de nuestro espíritu, a nuestro espíritu verdaderamente pueda proveer alimento para nuestra alma. De ahí, hermanos, que así tengamos un poco de pericitis, porque es nuestra carne la que no está dispuesta, el espíritu siempre está dispuesto, dice la escritura. Tenemos nosotros que venir todos los días, ¿no es cierto?, de nuestra vida a poner nuestra mente delante del Señor y a decirle sinceramente, Señor, te necesito el día de hoy. No solamente decirle te necesito, Señor, cuando estoy en necesidad. Si el Señor está permitiendo hoy para ti momentos de abundancia, momentos de, ¿verdad?, de salud, momentos de felicidad alrededor de tu familia, momentos en los cuales Él te está proveyendo buenas cosas, pues tal vez ese es el mejor momento para venir delante de Él y reconocer nuestra necesidad de Él. Y reconocer que fuera de Él nada podemos hacer. Y reconocer que si es que Él efectivamente hoy verdaderamente está supliendo para todo lo que necesito al punto que tengo abundancia, yo vengo a decirle, Señor, mi verdadera necesidad eres tú, no la abundancia que en este momento tú me has dado. Así que es muy importante que entendamos que la verdadera sabiduría nuestra comienza cuando reconocemos todos los días de nuestra vida que necesitamos a Dios. El orgullo intelectual siempre termina oscureciendo el corazón. Y el orgullo intelectual es algo que está innata en nuestra carne y que si es que el espíritu no le está martillando y machacando todos los días, simple y sencillamente otra vez se vuelve a levantar. Mientras que el religioso depende de sus obras, como hemos visto, ¿verdad? En la reunión pasada, el filósofo, el de grande pensamiento, el altruista en cuanto a mente, depende de su razonamiento. Pero hay un problema entre los dos común, que ambos permanecen lejos de Cristo. Y si nosotros no estamos conectados a Cristo, ya podemos ser lo que querramos, ya podemos ser judíos o religiosos o griegos, pero si no estamos conectados a Cristo, definitivamente estamos fritos, como lo diríamos coloquialmente. Así que Dios decidió terminar, cerrar, ¿verdad?, con el camino de la sabiduría humana. En Primera de Corintios 1, 19, 21, la escritura nos dice lo siguiente: destruiré la sabiduría de los sabios. Fíjate, esta es la posición del Señor. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Luego la misma escritura hace una pregunta y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y concluye, pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjate, Dios en su sabiduría determinó que el mundo no lo conozca mediante la sabiduría humana, pero le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Y es por eso que nuestra charla próxima será "Y nosotros predicamos a Cristo". Porque a Dios le plació, ¿verdad?, que el hombre no lo conozca a través del conocimiento ni de la sabiduría humana, sino por medio de la locura de la predicación. La locura de la predicación de Cristo. La respuesta de Dios para el mundo, que es Cristo, que el mundo tiene que conocer. Hay gente que no lo va a aceptar. Hay gente que va a decir esto es locura. Y por eso mismo el Señor nos muestra que Él determinó anular la sabiduría y el conocimiento humano mediante la locura de la predicación de Cristo. Que eso es
Eso lo tocaremos más a fondo la próxima semana. Entonces, este pasaje obviamente nos muestra algunos tópicos que debemos tomar en cuenta. No dice que la sabiduría sea inútil para construir puentes, para desarrollar medicina, para administrar una nación o cualquier otra cosa, sino que está hablando específicamente del conocimiento de Dios. Es decir, la sabiduría humana no alcanza para conocer a Dios. La sabiduría humana, el conocimiento que tenemos, el avance en la ciencia, no tiene ninguna posibilidad de poder efectivamente conocer a Dios. En este terreno, toda capacidad humana va a fracasar. El hombre puede descubrir los secretos de la creación, que vemos nosotros de alguna manera con toda esta capacidad que existe ahora de los telescopios, ¿verdad? Estos espaciales en donde podemos ver constelaciones y podemos ver el universo como nunca lo hemos visto. Simplemente para los que creemos, eso nos ratifica que Dios está presente, porque los propios filósofos y los propios científicos ahora están realmente exhaustos al darse cuenta que sus teorías del Big Bang y todo se les están viniendo al piso, porque efectivamente la propia ciencia está confirmando que no hay tal cosa como esa. Así que el hombre jamás va a descubrir evidentemente a su creador, a su Señor, si él mismo no se nos puede revelar a nosotros, si él mismo no es capaz de poder hacer algo por nosotros, si él mismo no viene a tender un puente entre nosotros. Y eso es justamente lo que el Señor ha hecho, mandar a su Hijo Jesucristo para tender un puente entre tú y él. Y ahora nosotros que sabemos que Él es del puente, sabemos que Él es del camino, pues bueno, eso era solamente para que nosotros estemos unidos al Padre. Este es el comienzo de algo más grande que el Señor tiene para todos nosotros. La salvación nunca puede ser el resultado de ninguna investigación, sino es 100% el fruto de la revelación que Dios es capaz de darnos a todos nosotros por medio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. La Escritura nos dice en Primera de Corintios, y Pablo continúa diciendo respecto, ¿verdad?, del hombre natural, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces está clarísimo que necesitamos una mente distinta y diferente, ¿verdad? Para poder conocer las cosas que son del Espíritu. No podemos conocer las cosas que son del Espíritu con nuestra mente natural. Por eso es que nuestra mente natural queda a un lado. De allí que el Señor nos ha dado un espíritu en el cual nosotros tenemos la intuición. La intuición es un órgano, es una capacidad del espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Para poder conocer al Señor y sus revelaciones sin la intervención de la mente natural. Pablo no dice que el hombre natural sea menos inteligente. Él está diciendo algo mucho más profundo. Tiene una incapacidad espiritual. Nosotros podemos ver que hay hombres muy inteligentes desde la perspectiva de la ciencia, pero son totalmente discapacitados en el mundo espiritual, porque no tienen el órgano ni la capacidad para poder ver lo que nosotros somos capaces de poder ver cuando hemos nacido de nuevo y por sobre todo cuando efectivamente, ¿verdad? Nuestro espíritu está permanente y continuamente entrenado, ¿verdad? Está siendo capacitado por el Espíritu Santo para que podamos discernir entre el bien y el mal, es decir, entre Cristo y todo lo que es de Adán. Las verdades del reino no se comprenden únicamente con la mente. Las verdades del reino se tienen que discernir mediante el Espíritu, siempre iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros vemos, ¿no? Dos personas pueden leer el mismo texto bíblico, por ejemplo. Si hablamos nosotros
de entrar en una perspectiva de estar meditando en la escritura. Pero las dos personas disciernen desde una perspectiva distinta. Uno encuentra información, uno encuentra historia, uno encuentra palabras claves, pero la otra persona encuentra a Cristo. La otra persona encuentra la vida. Cuando la escritura nos dice, ¿verdad? Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Unos encuentran información y otros encuentran vida. ¿Cuál es la diferencia? La mente espiritual con la que nosotros de alguna manera venimos al Señor. Y por eso es que esa mente tiene que ser entrenada, tiene que ser capacitada, tiene que ser ejercitada en el conocimiento del bien y del mal. Nuestra mente tiene que ser reseteada todos los días a la mente de Cristo. Démosle el espacio necesario al Señor para que todos los días esté reinando en nuestra mente. Y veremos que Él va a hacer un trabajo precioso y maravilloso. No en vano dice la Escritura que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No en vano la Escritura dice que el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Es la palabra, ¿verdad? Que se traduce como metanoia o metaneo, que tiene que ver con arrepentimiento y es cambio de mente, es hacer un switch, ¿verdad? De la mente natural a la mente de Cristo, para que esa mente de Cristo sea la que comience a renovarnos y a transformarnos. La diferencia, hermanos, no está en la conciencia intelectual. La diferencia otra vez está en algo muy importante para ti y para mí. Está en relación con la revelación que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Uno de los problemas graves que tenemos es que el conocimiento, cuando es conocimiento el que tenemos, ¿verdad? Lo que hace más bien es enriquecer el orgullo, alimenta nuestro orgullo, alimenta nuestro yo, alimenta nuestro ego. Eso lo deja claro Primera de Corintios 8:1 cuando dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que hay una diferencia entre que yo tenga conocimiento y que tenga a Cristo como el amor para que me edifique. ¿Para que edifique qué? Para que edifique a Cristo en mí. ¿Cuál es el propósito del Señor para haber puesto la vida de Cristo en nosotros? Pues que la vida de Cristo sea edificada hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí, que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? Mientras que cuando nosotros estamos trabajando simplemente con nuestra mente natural, el conocimiento envanece, el conocimiento envanece. Y otra vez la escritura nos dice, pero el amor edifica. Cristo morando en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, está para edificar a Cristo en nosotros. Esa es la gran diferencia. Aquí tampoco vemos que Él no esté despreciando el conocimiento. El apóstol Pablo, como sabemos mismo, era un hombre profundamente instruido, pero lo que sí está denunciando es el conocimiento separado de Cristo. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando nosotros tenemos un conocimiento separado de Cristo y discernimos desde una mente natural, evidentemente estamos hablando piedras o estamos entendiendo piedras o estamos produciendo pues lo que el Señor no quiere que produzcamos. Seguimos produciendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el conocimiento no conduce a la adoración, no conduce al rendirnos, ¿verdad? No conduce a buscar más de Él, no conduce a venir a entender mi necesidad del Señor. Entonces, evidentemente, nosotros caemos en nuestro orgullo. Nuestro orgullo se sigue fortaleciendo. Es decir, nuestro yo y nuestro ego, en lugar de morir, sigue viviendo, ¿verdad? Y sigue estando más fuerte que nunca. Hay personas que conocen la Biblia de memoria, pero sin embargo nunca han sido quebrantados por la gloria del Hijo de Dios, lo cual es el propósito que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. La verdadera revelación siempre va a producir humildad.
siempre va a producir la mansedumbre y la humildad de Cristo. Porque cuanto más contemplamos a Cristo, más conscientes somos de nuestra dependencia de Él, que es para lo que tú y yo ciertamente fuimos creados. La Escritura nos dice algo maravilloso para ir terminando esta parte. Toda la verdadera sabiduría, ¿verdad? Toda la verdadera sabiduría está escondida verdaderamente en Cristo. Colosenses 2:3 nos dice, para que sean consolados sus corazones, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. Y es por eso que el Señor nos dice en su palabra que Dios nos ha sido hecho, que Cristo nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa primero? Sabiduría. Dios ha hecho que Cristo sea nuestra sabiduría. Así que si nosotros no tenemos presente a Cristo dentro de nosotros, estamos desprovistos de la sabiduría que Dios necesita darnos para que después de la sabiduría, Cristo nos sea hecho justificación, nos sea hecho justicia. Para que después de la justificación y la justicia, el Señor, ¿verdad?, nos sea hecho santificación, el Señor nos sea hecho redención, el Señor nos sea hecho glorificación, el Señor nos sea hecho todo lo que el Padre quiere que efectivamente nosotros seamos. Así que aquí Pablo nos está dirigiendo la mirada al único lugar donde puede encontrarse la verdadera sabiduría, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Evidentemente, esta es una respuesta gloriosa para todos. Ellos buscaban la sabiduría, pero Pablo les dice, no busquen filosofía, busquen a una persona. La sabiduría real no es doctrina, la sabiduría tiene nombre, se llama Cristo. Fuera de él solamente hay información, mientras que en él solamente tenemos vida. Mira que Pablo mismo en su propia experiencia renunció a impresionar con la sabiduría humana. En 1 Corintios 2:1-5 él dice lo siguiente, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y añade, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, como todos nosotros sabemos, había sido formado a los pies de Gamaliel. Él conocía el razonamiento, el debate, la argumentación, todo lo que de alguna manera pues los filósofos y los sabios griegos conocían. Sin embargo, entendió que nadie nace de nuevo porque exista un argumento que lo pueda convencer, sino solamente porque el Espíritu revela al Hijo. Y eso es lo que le pasó a él mismo cuando venía de camino a Damasco. Él fue tirado del caballo por una luz y era el Espíritu Santo mismo y Cristo, ¿verdad?, revelándose a él, porque si no era imposible que Pablo venga al conocimiento de esta verdad. Por eso el centro del ministerio de Pablo no fue exhibir conocimiento intelectual, sabiduría que él tenía, la formación que él había recibido, sino presentar a Cristo crucificado. Así que hemos visto, hermanos, cómo Pablo nos presenta estos dos caminos primero, ¿verdad? Que terminan en un mismo lugar, en un vacío,
que tiene que ver con que el religioso, ¿qué busca? El religioso está buscando señales y milagros. El filósofo, el inteligente, el sabio de este tiempo, ¿qué está haciendo? Está buscando sabiduría. Uno confía en los sentidos, pues ellos, los judíos, estaban confiando en los sentidos todavía, en ver para creer, que Dios nos muestre, que Dios nos pruebe, Señor, haznos una señal, pero el otro estaba confiando en cambio en la razón. Ambos están buscando, pero están buscando en el lugar equivocado. Entonces, allí es donde Pablo introduce este versículo en el que dice, pero nosotros, no está hablando de una élite intelectual ni una categoría religiosa superior. Dice nosotros, los llamados, aquellos a quienes Dios abrió los ojos para que podamos contemplar que en Cristo crucificado se encuentra el poder y se encuentra la sabiduría de Dios. Allí en Cristo Jesús es que termina toda búsqueda humana y comienza la vida de comunión con su amado Hijo Jesucristo. En la próxima reunión vamos a abordar esta perspectiva, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos.